Lutero. Lutero nació en Alemania en 1483. Dicen sus biografías que tuvo una infancia muy dura, un padre muy duro, de muy mal carácter, que lo castigaba frecuentemente. Fue ordenado sacerdote en 1507. Varios de sus biografías mencionan que su entrada como sacerdote de la orden agustina fue un tanto impulsiva. Varios de ellos piensan que se debe a algún evento dramático en su vida. Dicen que a lo mejor la muerte de un amigo o algo así lo lleva a meterse como sacerdote de la orden agustina. Ciertamente se menciona que tenía una cierta neurosis, una cierta preocupación sobre su salvación, que no se la sacaba con nada, que aunque iba frecuentemente a confesarse, aunque frecuentara los sacramentos, aunque hiciera grandes penitencias, no se quitaba esa duda sobre su salvación. Hasta que llega a leer, a encontrarse con este pasaje de San Pablo. Por eso siempre dicen los teólogos que leer a San Pablo es peligroso. Porque ya sea para bien o para mal, igualmente una persona como San Agustín se convierte leyendo a San Pablo también. Pero una persona como Lutero leyendo a San Pablo, pues también se empieza a distorsionar. Ese pasaje de el justo vive de la fe, es ese pasaje que finalmente pues él lo lee de una manera que nunca lo había leído, nunca lo había considerado quizás él así. El justo vive de la fe, Romanos 1:17, que es el fundamento, ¿no?, del pensamiento de Lutero, que es el fundamento del pensamiento protestante, ¿no?, que la salvación viene únicamente de la fe, sola fides. Y es ahí donde él encuentra entonces, pues es ciertamente el fundamento de su pensamiento, y es donde él encuentra pues ese descanso, y pues que no importa lo demás, ¿verdad? No importa eso de los sacramentos, eso de las penitencias, son cosas exteriores. Lo que es importante es la fe para él, y ahorita vamos a ver otras partes de su pensamiento. Hay una expresión que él decía que bien, no sé dónde decía, peca fuerte, creo, pero ten más fe. Sí, sí. Seguramente han oído de las famosas 95 tesis. Los historiadores sobrios el día de hoy te van a decir que no es el evento dramático que muchas veces te pintan. Dicen, de hecho, la realidad dicen, eso de clavar esa noticia que hizo, piensa tú en clavar una noticia allá abajo en los anuncios, en el bulletin board. Dice, simplemente era una invitación al debate. No es nada así como esta otra foto, ¿verdad? De que una muchedumbre, ¡ay, no! Te excediste lo que pusiste. O sea, no dicen los historiadores. En realidad, eso es algo que se le aumenta más después, ¿verdad? No sé, como para darle mayor importancia a lo que en realidad fue. Ciertamente es una invitación de Lutero a debatir esos 95 puntos. Que si tú los lees, una vez más, ustedes saben, Lutero no cambia toda la doctrina católica. Hay ciertos puntos que igualmente son compatibles con nuestra fe. Pero una vez más, entre los problemas principales que él expone en esas 95 tesis. Pero no es un cuento, es una realidad. ¿Qué cosa? Entonces es una realidad, o sea, no es que él... No, sí lo hace. Lo que es más legendario es la importancia. O sea, el día de hoy, después en la perspectiva de lo que hizo Lutero, pues lo pintan como un evento donde, no sé, quizás había ahí una multitud o que de ahí en adelante, pues, no sé, lo empiezan a seguir. No, dicen las historias. En realidad, eso era un bulletin board de la catedral, donde se ponían noticias, donde se ponían cosas, y lo que estaba él pretendiendo hacer es simplemente una invitación a debatir esos 95 puntos. Pero
con lo que hace Lutero después, como que agarra un aire legendario este evento. ¿Me explico? O sea que esas 95 tesis no quiere decir que él agarró y escribió 95 tesis y las clavó. O sea, eso es falso. No, sí lo hizo. Sí lo hizo, Son pero 95 puntos que sí, hizo pero una vez más, piensa, como te digo, ese como un boletín de noticias afuera de la catedral. No, o sea, simplemente con la intención de invitar a discutir esos 95 puntos. La importancia que se tiene el día de hoy, una vez más, es pues ya después de los eventos que suceden posteriormente, ¿verdad? Con Lutero. Esto ocurre, como ya saben, el 31 de octubre, que por eso observan el día de hoy, o celebran el inicio del protestantismo, ¿verdad? Problemas principales para Lutero, ¿verdad? El poder del Papa para remitir las culpas. Había un lema en aquel entonces muy problemático para Lutero, de cómo los predicadores decían que las almas vuelan del purgatorio apenas se oiga el sonido de los centavitos cayendo en la caja. Obviamente para Lutero eso es problemático y sí, ciertamente es una distorsión, ¿no? De que con tal de dar la donación, pues las almas son liberadas del purgatorio. O sea, estaba molesto por la acción, no por el purgatorio. Sí, como lo menciono, más bien los abusos detrás de esto, ¿no? De que se está usando esto para financiar la construcción de un edificio, para financiar la solvencia económica de un obispo. Inicialmente. ¿Pero él cree en el purgatorio? Habría que revisar los otros escritos, porque todo esto en germen, mucho de esto no es herético. Es mientras él va pasando el tiempo y se va afianzando, ¿verdad? Y se va volviendo como recalcitrante en sus opiniones, que quizás vaya cambiando. Pero ustedes saben, él incluso escribió bellamente sobre la Virgen María. Son más bien reformadores posteriores, que incluso durante la misma vida de Lutero, él vio otros reformadores y dijo, se están pasando, ¿verdad? Exactamente, se les estaba pasando la mano, pero inicialmente no tanto por Lutero. Ciertamente hubo un periodo donde si él se hubiera arrepentido, hubiera pasado a la historia más bien como un San Francisco de Asís, un reformador, ¿no? un Santo Domingo o alguien así, ¿no? Que gracias a su intervención pues hubiera logrado una reforma de la iglesia, que de hecho si lo vemos ya con los ojos modernos, muchos de los puntos que Lutero estaba reclamando, la iglesia responde y tenía razón y sigue los consejos de Lutero. Por ejemplo, Lutero pedía que se diera la Eucaristía bajo las dos especies, que en ese tiempo no se daba más que el cuerpo, no se daba la sangre. ¿Y qué pasa con el Concilio Vaticano II? Una cosa que él reclamaba era el uso del vernacular en el culto. La iglesia dice, no, la iglesia también se monta en el caballo y dice, no, latín y el que no haga latín es otra cosa. ¿Qué pasa con el Concilio Vaticano? Entonces, otra cosa, otro punto, es ese punto de vista que para Lutero lo llevó más allá, pero que ciertamente una vez más lo pudo llevar bien hasta cierto punto, es el énfasis en el sacerdocio común de los fieles. Él lo lleva al extremo de decir, no hay sacerdocio, todos somos sacerdotes. Pero una vez más, ¿qué pasa con el Concilio Vaticano II? Se enfatiza el sacerdocio común de los fieles. Porque, una vez más, como respuesta a Lutero, no, nada más el sacerdote ordenado es el único que cuenta. ¿Y qué pasa? Que los fieles se vuelven casi espectadores, ya para tiempos de, ¿verdad?, después de Trento. Una vez más, son las movidas del péndulo, ¿verdad? Que como respuesta a lo que estaba Lutero enseñando, la iglesia también se afianza en una posición defensiva y también causa pues una cierta posición muy defensiva. Lutero traduce la Biblia en el vernacular. La iglesia, ¿qué dice?
nada más la Vulgata es la única edición oficial y no se puede estudiar por uno solo, tiene que ser bajo la guía de la iglesia. Y eso no se cambia, eso lo vemos todavía, creo que en 1948 fue cuando finalmente el Papa Pío, no sé si era el 12º, ¿no?, que finalmente abre la posibilidad de que teólogos católicos, biblistas católicos estudien la Biblia usando las herramientas de la crítica literaria. Entonces, imagínense, por eso les digo, hay que tenerlo todo en perspectiva, ¿no? Muchas veces no tenemos en cuenta nada de esto al condenar al hereje de Lutero. Pues no, hay que comprender las situaciones que lo llevan a todo esto, ¿no? Alguna de sus enseñanzas, ya mencionamos, ¿no?, la principal, ¿no?, la salvación a través de la fe sola fides, ¿no? Otro gran punto para Lutero era su entendimiento de la justificación, diferente al entendimiento católico. Porque para Lutero, la justificación no es una sanación interior. Para Lutero y los protestantes después de él, la justificación es una declaración de Dios. Es una declaración de Dios donde simplemente Dios recubre al hombre con su gracia. Para nosotros, ¿qué hay? Hay un cambio, hay una conversión verdaderamente, hay una transformación. La consecuencia de esto es que para Lutero y los protestantes después de él, el hombre, se usa el término, es completamente depravado. Para nosotros, la naturaleza del hombre es dañada por el pecado. Para los protestantes con Lutero y después, es completamente destruida la naturaleza, no hay remedio. Entonces por eso Dios, y creo que usa términos tales como decir, somos una pila de excremento que Dios cubre como nieve blanca, y entonces si nos mira, pues somos blancos como la nieve, por dentro sigue siendo lo mismo. Pero esa es la diferencia, que para nosotros Dios realmente nos transforma, es una conversión, una sanación interior. Las obras no tienen sentido, ¿verdad? Y de ahí empieza esa acusación, ¿verdad? Que los católicos creen una salvación por obras, que no es cierto. El sacerdocio, entonces, como les digo, con ese énfasis en el sacerdocio común de los fieles, en la interpretación personal de las Escrituras, pues entonces no se necesita el sacerdocio, se hace a un lado. Que bien, para muchos, pues esto fue buenas noticias, ¿no? Porque no tiene que haber celibato, no tiene que haber celibato para los sacerdotes. Sus ministros protestantes obviamente no son celibatos. Había un nivel muy bajo de educación para muchos de los presbíteros. Como vamos a ver más adelante, una de las consecuencias de Trento es el establecimiento de seminarios. Esto que tenemos al día de hoy viene directamente de Trento. No existía esa estructura para el entrenamiento de sacerdotes. Entonces, pues, la calidad de presbítero, pues, dependía, pues, de la familia que viniera, ¿no? Y sola escritura, ¿verdad? ¿En qué se basaba él para que no exista? O sea, hay, entre lo que él quiere o lo que él propone, muchas de esas cosas no le veo sentido, niegan, se contradicen. No, esa es una reforma. Pero una contradicción, digamos, hasta con las mismas, o sea, con la Biblia se contradice. Falta algo aquí que lamentablemente no tengo ni el tiempo ni quizás la capacidad para explicártelo, pero ahí te va por si lo quieres estudiar tú. Parte fundamental es el cambio también en la filosofía. Se hace a un lado, se abandona el escolasticismo, la escolástica de Santo Tomás, y empieza lo que se le llama nominalismo, que es la filosofía de William Ockham, ¿ok? Y eso cambia completamente el panorama. Este cambio del realismo escolástico de Santo Tomás, ahora el nominalismo. ¿Qué es lo que propone el nominalismo? Como quizás sabrás, el escolasticismo está basado en la
filosofía de Aristóteles, que es un realismo. ¿Qué significa una filosofía realista? Pues que las cosas que vemos son verdaderamente reales y no imaginarias. A diferencia, por ejemplo, de la filosofía, el realismo de Platón, que él proponía que lo que era más real era las formas, lo ideal, ¿verdad? En ese como cielo platónico, ¿verdad? Que eso era lo más real y no lo que veíamos aquí. El nominalismo es ahora otra interpretación, porque ahora, una vez más, lo que es real son más bien las cosas en sí, pero no las formas. Y como te digo, no tengo la capacidad de explicarte, pero búscalo, porque el cambio de realismo a nominalismo es lo que empieza, tiene grandes consecuencias. ¿A qué lleva esto? A un individualismo. Ahora es uno el que, por uno mismo, lo que uno ve, ¿verdad? No es lo que te dice la gente, no es lo que te dice la iglesia, sino lo que tú mismo captas. Sí, ¿me explico? Entonces, ese giro al individualismo empieza y es fundamentado con la filosofía nominalista de William de Ockham, con grandes consecuencias, que luego de ahí pasamos a Kant, ¿verdad? Al otro giro filosófico de Kant, que dice Kant, del famoso lema, no sé por qué me estoy acordando mejor en francés que en español. Bueno, al rato me acuerdo en español. Je pense donc je suis. Creo, después soy. Y es otro giro filosófico también, que hace a un lado, una vez más, la religión, sin quererlo, porque Kant era católico, y también la de William de Ockham, sin querer. Pero todos estos cambios, eso es lo que nos falta aquí, que no hemos hablado de las fundaciones filosóficas, porque es más filosofía que historia, pero hay que mencionarlo, ¿no? Que te lo dejo que lo investigues, porque es lo que nos lleva realmente y es lo que fundamenta el modernismo, ¿verdad? Entonces, esa base, el individualismo y la filosofía nominalista, que este sacerdote sigue, es lo que le hace cambiar el significado o lo que de verdad quieren decir para esa persona las escrituras. Sí, no es lo que digamos, sí, para nosotros quiere decir, ¿verdad? Sí. Sino que lo que para él quiere decir. Claro. Y es lo que vemos el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y entonces para ellos no existe la transubstanciación. Es una de las cosas que empieza a negar Lutero. Sí, porque una vez más, Lutero sus biógrafos dicen que o no sabía o no lo estudió o simplemente lo rechazó, pero él casi tuvo poco que ver con la filosofía tomista, y es la que se usa, la filosofía tomista, para explicar la transustanciación, ¿verdad? Y por eso él rechaza eso, y de ahí en adelante, o sea, una vez más, con el Renacimiento, dice, eso del tomismo es algo antiguo, es algo pues que no sirve. Nosotros ahora, en la era moderna, más bien una vez más, Platón, ¿verdad? El regreso a Platón. Pero sí es una de las razones que sí, él rechaza la doctrina de la transustanciación. Entonces sí, es bastante importante. Planeaba decírselos, pero es algo que nos faltaba mencionar, que debajo de todo lo que hemos hablado hay esa corriente de filosofía que ustedes saben, el pensamiento no es algo que está aquí arriba, tiene grandes consecuencias para la sociedad, tiene grandes consecuencias, y ciertamente lo estamos viendo con Lutero. Y ese es el último punto, la sola escritura, todo nada más comprobable por la Biblia, que hasta el día de hoy tenemos, ¿verdad? Entre los protestantes. Por eso rechazan muchas cosas como los 5 de los 7 sacramentos, porque para ellos los otros 5 no están bien fundamentados, no están claros, no están explícitos en la Biblia. Se quedan únicamente con el bautismo, se quedan únicamente con una versión de la Eucaristía que le llaman la Cena del Señor, porque como ya mencionamos no es la Eucaristía ya para ellos, ya deja de serlo, se quedan con el memorial. Pero imagínate, por ejemplo, si llevamos todas esas ramificaciones, estaba oyendo hoy un podcast con Scott Hahn
de las consecuencias de ese cambio que empieza con Lutero de la visión del matrimonio, porque es ahora ya no es sacramento, sino ahora es contrato. Entonces imagínate todas las ramificaciones que lleva ese cambio hasta nuestros días, ¿no? Vemos, si queremos hablar de las raíces, de cómo está la familia el día de hoy, de cómo se está promoviendo en la sociedad, el matrimonio, todo eso viene desde aquel entonces, con ese giro, con ese cambio de perspectiva de que ya el matrimonio no es un sacramento, sino simplemente un contrato entre dos personas que mientras quieran tener ese contrato lo tienen y si no, pues no. Por eso ellos pueden tener, o sea, el divorcio es, ya, no pasa nada, pues para ellos no existe. Sí, no tiene la dimensión sagrada que tiene para nosotros, no la tiene para la mayoría de los protestantes, no tiene esa dimensión sagrada. Ese es un punto. El otro punto que podemos trazar para donde nos encontramos es la aceptación de la contracepción por los protestantes también en principios del siglo XX, que también directamente se pueden trazar las consecuencias a donde estamos el día de hoy, porque se separa el acto entre los esposos de su propósito unitivo, del propósito procreativo, y ahora pues es simplemente por placer, ¿verdad? Pues cuando tú quieras y con quien quieras y cuantos quieras, ¿verdad? Pero completamente niega lo que dice Jesús acerca del matrimonio, que decía, pero en el tiempo de Moisés se le había permitido de que dar una dispensa y separarse y darle el divorcio por escrito. Y ahora no, dice, o sea, que te casas, está casado, y el que da a la mujer comete adulterio. Entonces eso es completamente... Sí. Y una vez más, como dicen, cuando el camello mete la nariz en la tienda de campaña, no sé si en inglés han oído eso, es un dicho para decir, ese es el inicio, porque ya una vez metiendo la nariz, pues ya pronto se mete, ¿no? Es eso, el cambio filosófico, es donde se puede trazar directamente muchas de las cosas que tenemos distorsionadas. Para entender un poco más, si a alguien le interesa, se llama la Confesión de Westminster. Ahí donde la Confesión de Westminster, que es básicamente todas las reglas de los protestantes. Es como básicamente como el catecismo. Sí. Aunque él mismo tuvo otro catecismo. Sí. Cada quien hizo el suyo, sí. Pero todo listado, y ahí va exactamente todo lo que, por qué creen en la sola escritura, en qué pasajes bíblicos lo mencionan, por qué se anclan en eso, por qué creen las cosas. Esa es la regla. Pronto se expande lo que inicialmente comenzó con Lutero. ¿Cuál fue el problema? ¿O cuál fue la razón? Pues que diferentes monarcas, diferentes príncipes lo comienzan a apoyar a él con tal de no apoyar al Papa, ¿verdad? Acuérdense que por razones económicas, por razones políticas, pues les convenía el no apoyar al Papa y ponerse a apoyar mejor a Lutero. Su fama crece, se le convoca a Roma para explicar lo que creía, pero una vez más recordando lo que le había pasado a pasados herejes que hablamos, ¿verdad? Dijo, pues no gracias, ¿verdad? Y más bien pues se refugió con algún príncipe alemán. Lo que vemos ahí es un mapa de cómo termina más o menos la reforma al principio, ¿no? Todo lo que es el imperio germánico, este verde, se convierte en luterano, incluyendo rápidamente Noruega y Suecia, como les voy a platicar. Tienen las fechas ahí, lo van a ver en la diapositiva. Lo demás, este color amarillo más pálido era católico. Acá ya empezamos a hablar, como vamos a hacerlo en un momento, del anglicanismo con Enrique VIII. Ya por acá obviamente ya ortodoxos, los turcos allá musulmanes, etc. Lo rosadito es calvinista. Había varias zonas calvinistas en Francia, en Escocia con John Knox y por acá también en el Imperio Húngaro. Pero es básicamente cómo se empiezan a distribuir, ¿verdad?
a expander la reforma protestante en esas diferentes zonas. Nunca responde el Lutero a ese llamado a comparecer. Finalmente es excomulgado en 1521. Como les comentaba, con tal de no pagar a Roma, muchos príncipes alemanes se unen a la reforma, con tal de que Alemania termine así como la ven. Y parte de ese proceso, pues también político, pues que Lutero exhorta a diferentes príncipes a que fueran ellos los que tuvieran el poder eclesiástico, a que cada quien en su dominio fuera básicamente su papa, ¿verdad? Cada cabeza de Estado tuviera no solamente el poder temporal, sino también el poder espiritual. Sí, sí, porque pues todo eso le conviene bastante, ¿no? Le conviene bastante. Le quita poderío a la iglesia, le quita fuentes de ingresos, y le conviene pues también a los monarcas, a los príncipes, ¿verdad? Dejar de pagar sus cuotas a Roma y ser ellos los que se queden con confiscar las tierras, los monasterios, toda la iglesia. Esa es gran razón. Muchos de ellos, les garantizo, no fue ni siquiera por estar de acuerdo con las teorías de Lutero, pero para sacar ganancias. Nos hacemos que ahora los ingresos son de nosotros, pues nos volvemos protestantes. Claro, pues ¿por qué no? O sea, nada que ver muchas veces en la religión para muchos de ellos, simplemente por los beneficios económicos. Y sí, la iglesia es despojada de muchas propiedades, de muchos monasterios, de muchas tierras. Y una vez más, hay que ver pues qué tan propio es que la iglesia tuviera todo eso, ¿verdad? Que estuviera participando en el sistema de esa manera. O sea, no estoy justificando que lo hayan hecho, pero tampoco estoy diciendo que era lo mejor del mundo. Es eso. Cada vez que la iglesia se ha metido en el área temporal y descuida lo espiritual, pues es donde vienen los problemas, ¿verdad? Continuando el desarrollo de la Reforma Protestante, los príncipes de las ciudades reformadas constituyen una liga confesional, la Confesión de Augsburgo, en 1530. La respuesta de la iglesia, como es usualmente el caso, se tarda un poco. 1546, el Concilio de Trento. En 1547, conflicto armado entre el emperador Carlos V y los príncipes alemanes protestantes. Una vez más, si están interesados, esa línea ahí es todo un semestre también de historia. Finalmente no logra derrotar a los príncipes alemanes, tristemente con la ayuda de cardenales católicos, una vez más por intereses políticos. No puede ganar y termina pues con ese tratado de Passau, 1552, donde se le da la libertad religiosa a los luteranos. Al no poderlos dominar militarmente, ¿verdad? Bueno, pues tiene que ceder. Y comienza con esa teoría que fue lo que guió las cosas y se mantuvo la paz desde entonces. Bueno, no completamente, ¿verdad? Pero lo que se tiene hasta el día de hoy. Cuius regio, eius religio. La religión del monarca es la religión del territorio. O sea que desde ahí en adelante, el rey o el príncipe, la religión que él tuviera, pues era la religión que iban a seguir los demás. Y esto pues para mantener la paz. Como lo mencionamos, se expande los países escandinavios, Noruega, Suecia, fácilmente aceptan. También tenemos a Zwinglio en Suiza. Zwinglio ya era mucho más radical. Ya es alguien que Lutero mismo condena lo radical que era. En los países escandinavos, como les digo, con tal de despojar a la iglesia, se apropian de los bienes de la iglesia, forman su propia iglesia local. Y como les digo, la situación que continúa el día de hoy.
en esos países siguen siendo luteranos. Alemania obviamente es mayoritariamente luterana. Incluso la Iglesia Católica también. Ustedes sabrán que allá la Iglesia se mantiene por los impuestos de la ciudadanía. Si tú eres católico, tú le pagas al gobierno y el gobierno le da esos ingresos a la Iglesia. Allá no es tanto de dar el diezmo, allá te cortan de tus ingresos, directamente va para la Iglesia. Y una vez más, tú te declaras, no sé, en el censo o lo que sea, si eres protestante o católico, y de ahí determinan cuánto va a los católicos, cuánto va a los protestantes. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el día de hoy hay mucha controversia con obispos, incluso cardenales alemanes, con muchos pronunciamientos que ellos hacen, pero ¿qué se puede pensar que hay detrás de eso muchas veces? Pues que ellos, con tal de, una vez más, no perder, no disgustar a la gente, pues no proclamar la verdad, pues que se queden ahí, ¿verdad? No proclaman la verdad con tal de no perder sus ingresos. Podría uno suponer, ¿verdad? Podría uno pensar. No. Había uno, ¿no?, que tenía una mansión. Sí, que fue depuesto, sí, finalmente, sí. No renunció, fue depuesto, sí. En Alemania, pero sí. no católico. Sí. Católico. Ujú. Wow. Otro personaje que tenemos que mencionar en la Reforma es Juan Calvino. Él se le considera, pues, más bien el cerebro de la Reforma, el teólogo de la Reforma, con una mente que se consideraba, pues, más lógica, más brillante que Lutero. Él es el que le da más, ¿verdad?, sustancia con sus escritos, con sus teorías. Él lo que trae a la mesa, lo que añade, es su doctrina de la predestinación. Y si recordarán, para ellos, para el calvinismo, la teoría de la predestinación es ¿cuál? Que Dios, pues desde siempre, elige quién se salva y quién se condena. Y no importa lo que tú hagas, si Dios ha determinado desde antiguo que te vas a perder, te vas a perder. Imagínense qué consecuencias puede tener eso. ¿Qué consecuencias tiene una teoría así? No me tengo ni que portar bien. Dejémoslo así. ¿Verdad? Igual, o me voy abajo, me voy para arriba. Así. Se pierde el incentivo, ¿verdad? de como dices tú, de portarse, de actuar virtuosamente, porque que al cabo, sea lo que sea, pues Dios ya o me eligió o me condenó, ¿verdad? No importa lo que hace, lo hago bien o lo hago mal. Sí, entonces otra cosa, pues puede ser lo que tenía Lutero, ¿no? Un cierto nerviosismo de, pues, oye, pues no sé, ¿qué va a pasar, verdad? No tenemos asegurada la salvación, no sabemos qué va a pasar. Calvino establece un régimen semiteocrático, en realidad, en Ginebra. O sea que era una ciudad gobernada, pues, como un consistorio de presbíteros, de ancianos, que gobernaban, pues, de acuerdo a la religión protestante, ¿no? Se expande este calvinismo a Hungría, Bohemia, Países Bajos, también en algunos lugares de Francia, como vimos en el mapa, y que causa las famosas guerras de religión también. También tenemos que mencionar en esto de la Reforma el anglicanismo, el triste caso del anglicanismo, ¿verdad? Porque es algo que no tenía que pasar, pero inicialmente Enrique VIII incluso fue defensor de la Iglesia contra Lutero. En un principio había escrito una defensa de los 7 sacramentos, con lo cual el Papa León X, que mencionamos, le da el título de defensor de la fe, defensor fidei, en un principio, ¿verdad? Como ustedes sabrán, cuando su matrimonio con Catalina de Aragón no produce herederos al trono, él busca repudiar esa unión con el Papa, pero el Papa no le concede un anulamiento.
y es entonces donde él se declara cabeza de la Iglesia de Inglaterra y cae en lo que es cisma, porque inicialmente no era herejía, inicialmente era una separación. Más después, pues ya invitan a otros reformadores y ya ahora sí que se vuelve herejía, pero inicialmente es una separación. Se le pide a los obispos que simplemente juren lealtad al rey en vez de al papa. La gran mayoría no tienen inconveniente en hacerlo. Unos cuantos ejemplos como San Juan Fisher. Sabrás tú un poco de él, ¿verdad? St. John Fisher, que se niega a hacer eso. Y otro caso también del famosísimo Santo Tomás Moro, también intelectual y parte del gobierno de Inglaterra, que se niegan a jurarle lealtad al rey y son ejecutados. Son los mártires de la Reforma protestante en Inglaterra. Como les decía, no es hasta más después, con Eduardo VI, que él ahora sí que introduce más bien el calvinismo, esa versión del pensamiento protestante. La famosa María Tudor, brevemente por 5 años asciende al trono y ella pues intenta suprimir la herejía, restablecer el catolicismo. Los protestantes es la que ahora cariñosamente le dicen Bloody Mary, ¿verdad? Porque pues para ellos de manera sangrienta, bueno sí, ciertamente sí, pero obviamente le tiene muy mala fama en la historia inglesa porque trató de sacar el protestantismo. Pero como les digo, todo esto, incluso si hubiera durado más tiempo María Tudor, se hubiera resuelto, pero 5 breves años, y ya con Elizabeth o Isabel I, que elige el protestantismo, y ella reinó por mucho tiempo, pues ahí es donde se decide la suerte del país de seguir siendo protestante. Pero le dicen Bloody Mary porque mató mucha gente. Sí. Una vez más, es otra leyenda también, o sea, sí, claro que hubo abusos y todo, pero una vez más, los sobreenfatizan, ¿no? Y esa es la época donde muchos de los protestantes salieron de Inglaterra para venirse acá. ¿O eso ya En la persecución de María Tudor, sí hubo algo de eso, sí. En esa persecución, sí. Que no es como, una vez más, son 5 años. Hubo varias ocasiones en que pudo haberse pues resuelto la situación, pero bueno, pues no sucedió así y se pierde Inglaterra. En un principio no era, como les digo, tan radical. Seguía habiendo obispos que eran obispos válidos, ¿verdad? Seguía realizándose la misa. No es hasta más después, ¿verdad? Como les digo, que empiezan a entrar otras teorías. Llega un punto, no me acuerdo cuándo fue, 1900 creo que fue como a principios del siglo XIX que le hicieron la pregunta a la congregación sobre la fe, si las órdenes anglicanas eran válidas. Y en ese entonces respondieron que con algunas reservas la gran mayoría de las órdenes anglicanas no eran válidas, porque habían cambiado ya las oraciones de consagración de los presbíteros y de los obispos. Mientras se mantuvieron intactas las oraciones como la iglesia las tenía, aunque estuvieran separados de Roma, pues seguían teniendo órdenes válidas. Cuando sucede eso, como les digo, no me acuerdo exactamente, creo que fue a principios del siglo XX, lo que hacen muchos anglicanos es que se consiguen obispos que se habían separado, que se le llama Old Catholics, con los que se separaron después del Concilio Vaticano I, para consagrarse obispos y ser ordenados presbíteros para tratar de continuar la línea apostólica. Entonces, el día de hoy, pues casi depende, ¿verdad? Hay que trazar el linaje, porque incluso el día de hoy puede que aún haya obispos y presbíteros anglicanos que tengan órdenes válidas. Quizás no muchos, quizás no la mayoría, pero uno sabe. Algo interesante.
John Henry Newman era también anglicano. Se convierte, sí, y creo que ya lo van a canonizar, ¿no? ¿Ya fue canonizado? Ya lo van a canonizar, ¿no? Sí. Él es un gran ejemplo, una gran luminaria, ¿no? Porque creo que él también estudiando los padres de la iglesia, creo que también él también intelectualmente se convierte a la verdad de la fe católica. Y una vez más, yo creo que incluso hasta ese punto, como les digo, a principios del siglo XX, donde en la conferencia de Lambeth se proclama que es válido que los matrimonios usen contracepción, hasta ese punto intelectualmente no es mucho lo que separa a los anglicanos de los católicos. Desde ese punto en adelante empieza ya el precipicio, ¿verdad? Donde empiezan a cambiar muchas cosas, que el día de hoy pues ya tienen obispos que son mujeres, ya tienen sacerdotes que son mujeres. O sea, pero antes de ese punto no era la gran diferencia. Y hay muchos, yo he leído a muchos autores, incluso el día de hoy, por ejemplo en patrística, que son buenísimos y son anglicanos, ¿verdad? Entonces no era tanto lo que separaba teológicamente a los católicos de los anglicanos hasta que empieza eso. Alguien mencionó un dicho, dice, lo que nos separa de los anglicanos, dice, no es mucho lo que nos separa, pero sí es muy profundo. O sea, es un abismo que no es muy grande, es un saltito, pero muy profundísimo. Pero muchos anglicanos se han regresado a la iglesia católica. Claro, ese es otro caso interesante, ¿verdad? De cómo el Papa Juan Pablo II permite durante su papado comunidades enteras casi de sacerdotes anglicanos junto con sus comunidades que se conviertan en masa, son recibidos a la Iglesia Católica. Sé un poco de eso porque fui miembro un tiempo de la congregación inicial allá en San Antonio, a Nuestra Señora de Walsingham, que hizo eso con el padre Phillips. Escuché ese caso, me pareció interesante y los empecé a visitar. Estaban cerca de la Universidad de Texas, donde estaba yo yendo, están ahí cerquita. Entonces por mucho tiempo fui a esa comunidad y sí, es una historia muy interesante porque se les permite el regresar, el mantener su liturgia, y me parece algo hermoso porque ellos tienen una liturgia que es muy parecida a la liturgia tridentina en el latín, pero en inglés. O sea, a mí me parece algo que dije, wow, o sea, si se hubieran mantenido así las cosas, hubiera sido mucho mejor, ¿verdad? De que tuviéramos la liturgia a la antigua, pero en inglés. También celebran la liturgia en latín y todo eso, pero su tradición de sus oraciones, de su liturgia, de su música sacra, no, tremenda. Entonces, sí, ha sido para mí pues una gran bendición para la iglesia esa entrada de los anglicanos, que ya saben que tenemos aquí mismo, ¿verdad? También otra iglesia, otra parroquia del rito, ¿cómo se le llama ahora? Ordinariato, ¿no? Del ordinariato del uso anglicano. Así que sí. Nuestra parroquia San Antonio acaban de hace como un mes, unos meses, de anunciar que ellos van a empezar a reunirse, que le van a prestar a dar el servicio, pero no a la iglesia, sino A otra parroquia se va a formar. Sí, ellos van a buscar dónde abrir, o sea, se convirtieron a católicos, Qué bien. pero San Antonio construyó Santa Madre Teresa en un centro y ahí le van a prestar en Le el presta a él centro, para que ahí se vea. Qué bien. en lo que logran construir su iglesia. Qué bien. Porque saben, aquí está la otra parroquia aquí cerquita, la sede de lo que es la diócesis del ordinariato, está aquí mismo en Houston. ¿Cómo se llama la de aquí? La de San Antonio sobre el aire, Walsingham, la de aquí, no me acuerdo, pero aquí mismo cerca está la sede. Empezaron con un profesor de aquí, el Monseñor Stinson, ¿no lo conocen? Él creo que sigue siendo profesor, a menos de que se haya retirado, experto también en patrística. Él fue el primer ordinario de lo que es una cuasi diócesis, o sea, es más o menos lo mismo, pero interesante porque no podía ser obispo porque es casado, pero era el ordinario de esta estructura. Ya más recientemente, hace como, no sé, 4 o 5 años, ya ahora sí ordenaron un obispo propiamente, pero por algunos años sí fue el Monseñor Stinson, sí, el primer ordinario. Cuando él se mandó la carta,
2 páginas o algo así explicando que ellos tienen 51 parroquias de los Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y que tienen su obispo, que tienen, Sí. que tienen la bienvenida y que Fue básicamente la respuesta pastoral, como les digo, de Juan Pablo II a ese pedido que, una vez más, cuando empezaron todos esos cambios tan drásticos, muchos anglicanos que muy cercanos, una vez más, a nuestra fe, dijeron, no, pues ya no hay regreso, ya esas esperanzas de algún día reconciliarse con Roma, pues nunca van a pasar, y entonces fue que ya decidieron dar el brinco, ¿verdad? De cruzar el río Tíber, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Y convertirse en católicos, porque sí, por mucho tiempo, antes de que sucedieran todos esos cambios, se tenía la esperanza de que se pudieran resolver las diferencias teológicas y que hubiera una reunión. Pero con lo que ha pasado, pues ya. De hecho, otro caso interesante de eso es una reunión que en 1999, discusiones entre teólogos luteranos y católicos sobre la justificación, llegaron al final a decir, tenemos la misma fe, creemos en lo mismo, simplemente fue una confusión ahí de términos, de no sé qué, y llegaron al acuerdo, firmado y todo, entre una comisión teológica de católicos y de luteranos que compartíamos la misma fe sobre la justificación. No tuvo grandes consecuencias porque no fue un cuerpo oficial de obispos luteranos ni nada, pero ese es otro caso interesante donde ahora, después de 500 años, se llega a la conclusión de que, una vez más, no nos separó tanto la fe. Fueron muchas cosas, como lo hemos dicho, la política, las ambiciones, el pecado de las dos partes. Pero sí, no es grande el problema el día de hoy. Son otras cosas, ¿verdad?